Vamos a hablar sobre lo que es un caballo encapotado, las causas, soluciones y demás. Y después voy a tocar una pequeña historia que yo tuve con un problema bastante potente que tenía un caballo encapotado. ¿Vale? ¿Qué es un caballo encapotado? Un caballo encapotado es aquel que va andando, va trabajando con prácticamente el morro tocando el pecho, con los belfos prácticamente tocando el pecho. ¿Por qué hace esto un caballo? Un caballo hace esto como una señal de defensa. Es decir, le duele el bocado, le causa dolor y pegan el morro al pecho para defenderse y para que no le cause tanta palanca el bocado. Y eso es un problema y es un problema bastante serio y bastante importante. En mi opinión y bajo mi experiencia, hay muchísimos caballos que al ir encapotados también se retrotan y causa también un caballo retrotado esto, que se encapote. ¿Por qué? Porque un caballo retrotado es aquel caballo que no va conectado, es decir, que no tiene impulsión, que normalmente cuando le tiras para aguantarle la rienda no entiende la orden y se opone a la rienda y pone resistencia. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Y aquí se forma un pequeño círculo de consecuencias. Y es que tenemos un caballo retrotado, le aguantamos, al caballo le duele, nosotros solemos tirar más, a él le suele doler más porque le hace más palanca y se suele encapotar, ¿vale? Y entonces aquí se hace un círculo vicioso que es un problema que solo va a peor como no se busque la solución. ¿Cuáles son algunas de las soluciones que he podido ver en estos caballos? Y es, inmediatamente, suelen ser caballos que tienen un hierro bastante fuerte y que anteriormente no se han hecho bien las cosas con él y no se ha sido lo suficientemente sensible con el contacto, ¿vale? Es decir, con la rienda. Entonces, yo la verdad es que normalmente siempre se le suelo cambiar el bocado o le pongo un bocado bastante más suave del que trae, ¿vale? Para empezar a trabajar desde ahí y para influenciar al caballo como que esto no tiene por qué dolerle y no tiene por qué ser un castigo. A partir de ahí, en mi opinión, es súper importante el tema de la impulsión, dar impulsión a nuestro caballo para obligarle, entre comillas, que estire el cuello, que estire el cuello, ¿vale? Y cuando el caballo se nos encapota, porque obviamente esto va a requerir un tiempo, no va a ser tan sencillo, va a requerir un tiempo hasta que el caballo perciba que el que le pongan un bocado no tiene por qué ser dolor. Hasta el momento que el caballo no perciba eso, este problema no se va a poder resolver. Entonces, para resumirlo, mi opinión es súper importante el tema de la impulsión, porque cuando nosotros damos impulsión a un caballo, va a tener que estirar el cuello y dejar de estar encapotado, ¿vale? Muy importante, cuando el caballo se nos encapote, darle un pequeño toque. Yo soy partidario de simplemente darle un pequeño toque con la rienda. Y en cuanto el caballo se me desencapote, saque, digamos, el pico, soltarlo y darle alivio, que eso es, en mi opinión, esencial. En cuanto el caballo haga el mínimo gesto en la dirección que nosotros queremos que lo haga, hay que darle un gran alivio para que el caballo lo entienda. Entonces, esas son las dos partes que yo creo que son básicas y súper importantes. También, ¿qué es lo que sucede? Un caballo cuando se encapota es simplemente una defensa, ¿vale? Los caballos tienen una gran variedad de defensas para elegir y cada caballo se defiende de una manera. Algunos caballos se defienden devocándose, salen corriendo, otros se ponen de manos, otros cabecean y otros se encapotan, que aquí este es el tema
que estamos tratando. Y bueno, y eso, y al final yo creo que es muy importante, ya para poder englobarlo, es cuando estamos trabajando con un caballo así, siempre ser muy suave con las riendas, y yo personalmente prefiero pecar con un caballo así, de que esté más suelto que recogido, que vaya suelto, que vea que no le tiene que doler que no le tiene que doler la boca. Normalmente ya son caballos que tienen laceraciones en la boca y demás, porque pues anteriormente pues se le ha podido poner un hierro muy fuerte, un contacto muy fuerte, y es donde surgen todo este tipo de problemas, ¿vale? Y también comentar eso, un caso que ya para terminar el vídeo, que yo tuve con un caballo bastante complicado. Era un caballo súper nervioso, y nada, ¿qué es lo que sucedía? Que se retrotaba, la persona le aguantaba el contacto para que no saliera corriendo, y entonces el caballo ya empezaba, pues le empezaba a doler, la boca se empezaba a encapotar y se empezaba a encapotar, y de una forma muy extrema. Y nada, ¿qué es lo que sucede? Yo empecé a trabajarlo y tal, e incluso me acuerdo, tenía un bocado muy fuerte, después le puse un bocado bastante más suave, y lo último ya le estuve trabajando prácticamente con un filete. Simplemente, eso es importante en un picadero. Yo le trabajaba a este caballo en un picadero redondo y pequeño, porque era un caballo súper nervioso, que lo que le hacía falta era algo de tranquilidad. Y a mí me sirvió mucho también el trabajarle mucho con las piernas, es decir, darle la mayor cantidad de órdenes posible con otro tipo de ayudas que no es el contacto, como por ejemplo nuestro peso, o como por ejemplo las piernas, es decir, tocarle la boca lo menos posible, sobre todo al principio, para que el caballo pueda estar media hora, una hora trabajando y no sienta dolor en la boca, ¿vale? Así que nada, eso es una pequeña explicación sobre mi opinión y sobre mi experiencia con los caballos que se encapotan.